La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Les decíamos que este mes hemos cargado mucho el programa, tanto de análisis internacional como de análisis político. No para menos, el domingo es 1 de mayo. Pero quisimos hacer un quiebre en nuestra agenda para contarles unas buenas noticias de esas que ustedes se quejan tanto que no salen en ningún lado. De que los medios de un momento a otro nos llenamos de sangre, hablamos solo de cosas feas, pero hay un montón de cosas lindas que pasan en Costa Rica, y entonces yo quiero agradecerle a los representantes, madres, alumnos y teacher del Colegio St. Paul que están con nosotros aquí, a la teacher Katy Whitaker. ¿Lo dije bien? Sí. Doña Katy, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas Buenas gracias. tardes. Y también está con nosotros doña Marjorie Solórzano, que es mamá de uno de los estudiantes. Doña Marjorie, bienvenida. Muchas gracias. Y a dos estudiantes, Luis Eduardo Muñoz. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Y a Christine Burns. Hola. Gracias. Bienvenida. El St. Paul participó en un evento mundial de enorme categoría y le fue muy bien. Pero antes de contar cómo les fue, para dejarlo como para el desenlace, cuéntenos por favor de qué se trata el evento, teacher. Bueno, empieza en el mes de junio-julio del año pasado, donde arrancamos con un proceso de ver quiénes serían aptos para ser participantes en este programa, esta competencia. Uh-huh. Entonces tenemos 6-7 meses de preparación, y es una competencia que trabaja lo que es el idioma, pero no a nivel de gramáticas solamente, sino de hablar en público, de drama, de canto, uh-huh, de presentaciones, de poder dirigirse a un grupo grande, porque hay muchos colegios y muchos estudiantes, y ellos tienen que poder manejarse frente a un grupo de 200, 300 personas. Cuando usted dice que empieza un proceso para ver quién participa, ¿es entre quiénes? ¿En el mundo, en el país, en el continente? En el colegio, sí. Ok, entonces el colegio siempre tiene representación en este evento. Sí, es una invitación que hace el British English Olympics. Uh-huh. Entonces vienen al colegio a presentar el proyecto que ya hemos participado antes, y este año, el año pasado, 2015, decidimos participar, y entonces arrancamos con ver edades, nivel de inglés, capacidades de presentación frente a grupos, y vamos arrancando desde ahí. ¿Cuántos son los muchachos que finalmente son elegidos? 18. 18. ¿De qué años? De 8º, 9º y 10º. Ok, 8º, 9º y 10º. Están como a la mitad de los cursos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué escogieron a estos 18 muchachos este año? Bueno, desde séptimo... Bueno, el año pasado, sí, a este. Desde séptimo estamos viendo en las clases su desempeño a nivel de inglés, de presentación verbal, de responsabilidad, de dedicación, de compromiso, porque es un proceso largo y de mucho estrés, ellos tienen que manejar la parte académica con la parte de una competencia de 7 categorías. Uh-huh. Entonces vamos viendo sus habilidades, sus competencias. Doña Marjorie, desde la casa, ¿cómo se les apoya? Bueno, yo creo que desde el inicio, primero, obviamente, como dice Teacher Katy, es un proceso que viene desde hace años, entonces siempre yo creo que el apoyo que se les ha dado a ellos en años anteriores, en todo, en el colegio, siempre cuando tienen que hacer sus presentaciones, sus cosas, es muy importante para ellos, ¿verdad? Yo creo que es clave para nosotros como papás creer en ellos y darles a ellos todo el apoyo que ellos necesiten en ese sentido. Podrá parecer una pregunta superflua, pero en realidad los que somos papás entendemos la complicación que tiene esto. ¿Es en tiempo de clase o también tienen que comprometer tiempo extra clase? Nosotros tenemos, bueno, es un compromiso de toda la familia al final, ¿verdad? Porque ellos tienen que quedarse después de escuela, después de colegio, durante horas, a veces salen a tal hora, salen más tarde, ¿verdad? Porque tienen que practicar mucho. En vacaciones tuvimos que llevarlos una semana para que ellos estuvieran entrenando, practicando. Una semana a final de año y otra semana la primera antes de que entraran, cuando todos los estudiantes estaban en vacaciones, ellos estaban una semana en el colegio, igual llevarlos, traerlos, hubo que hacer
varias actividades alrededor también del BEO, donde los papás tuvimos que involucrarnos a hacer rifas, a hacer una serie de actividades que también requerían de nuestro tiempo y de nuestro compromiso, y todas las familias, las 18 familias, pues tuvimos que comprometernos para apoyarlos a ellos en su competencia, ¿verdad? Claro, porque es inclusive perder una semana de vacaciones la familia entera. Y a veces los sábados, por ejemplo, hay actividades que tal vez uno tenía los sábados y tener que ir, llevarlos, recogerlos, ¿verdad? Siempre requirió del apoyo, pues obviamente, de los hermanos, de los papás y de toda la familia. Luis, desde el punto de vista tuyo, ¿cuántos años tienes vos? 14. Ok, para un muchacho de 14 años, ¿qué significa un reto de este tipo? En realidad, para nosotros es una gran oportunidad para desarrollarnos y desarrollar nuestro inglés. Y llegamos a conocer a muchas personas de muchos países diferentes. Entonces, lo disfrutamos mucho la experiencia. Cristín, ¿está bien dicho Cristín? Sí. ¿O Cristín? No, sí está bien. Cristín, ok. ¿Cuántos años tenés vos? 13. 13, para una muchacha de 13 años, ¿qué tal la experiencia? Bueno, para mí fue una experiencia llena de emociones, porque, digamos, cuando nos dijeron que pasamos a las finales y a las semifinales, todos estábamos tan felices, no sé, no podíamos expresar la felicidad, y fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Déjeme citar a los 18 muchachos, ¿está bien? Claro. Es Camila Castro, si me equivoco en algún nombre me lo dicen por favor. Camila Castro, Christine Burns, Amanda Rodríguez, Priscila Rodríguez, Carla Badilla, Valeria Armani, Diana Fernández, Melissa Segura, Carolina Brenes, Jimena Lara, María Andrea Vargas, Gala Davison, Luis Eduardo Muñoz, Alejandro Echeverría, Sebastián Rodríguez, David Fuentes, Manrique Naranjo y Kenichi Hayakawa. Así es. Esos son los 18 muchachos. Ok, teacher, empieza la preparación. Okay, ¿y qué pasa después? Bueno, en la preparación quiero destacar lo que es la parte más profundo y más significativo para mí, y es que la competencia pide que sean creaciones de ellos. Entonces el guión que ellos escriben, que tiene que durar solo 10 minutos, ellos lo crean a partir de un acto al azar de gentileza. Entonces hay que sentarnos a hacer lluvia de ideas para ver que todos estemos aportando para que sea de verdad un trabajo de equipo. Hacemos lo mismo con la canción y después se dividen en grupos para trabajar las presentaciones. Entonces cada cosa que ellos proponen y llevan a competencia son creaciones originales de ellos. Sí, eso es muy interesante. Cuando uno estudia comunicación, digamos que tiene que ir desarrollando con el tiempo cómo contar relatos, cómo contar historias, ¿verdad? Y entonces nosotros en la radio contamos historias todos los días, las series de televisión cuentan historias todos los días, las películas cuentan historias todos los días, y hay un momento en el que llegamos a pensar que ya todas las historias están contadas, ¿verdad? Y entonces desarrollar su propia historia, no solo en inglés, en español, en cualquier idioma, es tal vez la parte más compleja de todo el proceso, teacher. Sí, eso por un lado, y también el trabajo en equipo, porque tenemos 18 seres que quieren aprovechar y aportar, tienen sus ideas, son personas con caracteres fuertes, entonces son líderes en potencia, entonces manejar esa parte también, entonces trabajamos también en lo que es la parte de trabajo en equipo. Sí, ¿cómo se hace para...? No había pensado lo de los líderes, tienen razón, todos los líderes normalmente intentan convencer al resto de los 17 de que su idea es la mejor. ¿Cómo se maneja esa sinergia de ideas para que nadie salga resentido y para que aprendan a ser líderes tan pequeñitos? Bueno, son varios caminos que tomamos. Empezamos con trabajos guiados por un especialista en lo que es trabajo en equipo. Entonces se va viendo los que ya tienen tal vez a nivel natural su capacidad de liderar. Pero eso no quiere decir que los otros no lo tengan, claro que sí. Son líderes que en su momento se van a ver.
Y es un proceso tan largo y con muy demandante, que hay momentos que cada uno sale, ¿verdad? En su momento. Y creo que esos caminos que hemos llevado, desde trabajos especializados para trabajo en equipo hasta trabajos en mindfulness, que es a nivel de conciencia, trabajar lo que son los nervios, sacar lo mejor de cada uno en el momento que se requiere, han sido caminos que hemos trabajado. Cristín, ¿cómo te fue trabajando en equipo? Bueno, a mí no me costó mucho porque yo ya los conocía a la mayoría, entonces fue muy fácil porque ya yo les tenía mucha confianza. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que yo hacía mucho deporte en el colegio, ahora no parece, pero sí hacía mucho deporte en el colegio. Y cuando yo estaba en séptimo y en octavo, digamos, había una enorme rivalidad deportiva con los compañeros de noveno, décimo y undécimo. Y aunque nos vemos después de los años, y ahora sí todos, y compartimos, y nos reímos y todo, en realidad sí había mucha rivalidad. ¿No notaste eso cuando trabajaron? Algo que es normal, por cierto. Sí, pero con este equipo, no sé, éramos muy unidos, entonces yo nunca vi una rivalidad. ¿Tenés alguna anécdota que puedas contarnos que te haya llamado la atención, donde ya te hayas dado cuenta de lo unidos que eran en el grupo? En el play. Luis, pues, Luis. Bueno, hay una anécdota de cómo antes tal vez no éramos tan unidos como lo fuimos al final del proceso. Por ejemplo, cuando estábamos en la clase, en el puro principio, todos nos sentábamos en lugares diferentes, era como en grupos. Pero al final todos nos mezclábamos y nos unimos mucho más que antes. Entonces... Cuéntame cómo es Inglaterra. Todo es muy viejo. Sí, sí, es cierto. Es como ver una película de Harry Potter todos los días. Sí. Cada vez que uno se levanta y todo, y las casas, es muy diferente. El clima es muy frío. Sí. Sí, cuando ustedes fueron, no tuvieron... Yo no estaba en Inglaterra, pero estaba en otros países de Europa. Y a mí me dio la impresión como de que eran países que tenían una enorme cantidad de siglos atrás de ellos, digamos, mientras que el de nosotros es como nuevo. Y eso se refleja en la gente, en la cultura y en las calles limpias y un montón de cosas. A vos, Luis, ¿qué te llamó más la atención de Inglaterra? Me llamó la atención el estilo de las calles, de las casas, como por ejemplo uno podía estar en la calle de Londres y no preocuparse de que ser asaltado o... Sí, entonces eso me llamó mucho la atención de estas ciudades y de este país. ¿A vos que sí? A mí me llamó la atención como, aunque todo fuera muy viejo, se veía como nuevo. Todo estaba muy bien cuidado. Sí, como recién hecho. Sí. Doña Marjorie, ¿cómo se maneja el tema de los liderazgos y la convivencia del equipo desde la casa? Porque yo volví a mi mamá loca casi cuando quise llevar a todos mis compañeros a la casa. ¿Así pasa todavía? En realidad, yo creo que ellos, como dijo Teacher Kathy ahora, ¿verdad? Ellos cada uno tiene sus propias virtudes y sus propios talentos. Entonces, ellos van a ser... Fue muy interesante ver el desempeño de este equipo, ¿verdad? Cómo ellos, cada uno tenía asignada una competencia diferente y era muy de acuerdo a sus habilidades y a sus destrezas, ¿verdad? Entonces yo siento que es muy importante desde la casa pues potencializar todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Claro. O sea, como dije antes, que creemos en vos y creemos que puedes hacer esto y qué bien hiciste esto y esto lo puedes mejorar así, pero también en esta competencia, al trabajar en equipo, ellos nos dimos cuenta de cómo cada uno sacó lo mejor que pudo sacar de acuerdo a sus propias fortalezas, ¿verdad? Y eso lo recalcamos muchísimo también en la casa, ¿verdad? Cómo, qué importante, mira lo que hizo tal y qué importante lo que hizo tal otro y cómo cada uno va haciendo su propio camino de acuerdo a sus habilidades y a sus destrezas, ¿verdad? Teacher, llegan a Inglaterra, se fueron de aquí el 26 de marzo, sí, ¿verdad? Llegan a Londres, estuvieron en Londres, porque hay dos ciudades. Un poco afuera, al suroeste de Londres. Ok, y tienen que compartir evento con 1.400 estudiantes.
Entonces imagínense la Es una logística, locura, sí, sí. la logística a nivel de los organizadores. Ujú. A nosotros nos tocó un campus que son 6 en total. Obviamente los 1.400 estudiantes están divididos entre esos 6 campus. Ahí se divide en 2 grupos de 10 colegios y se compite entre ellos 2. Entonces llegamos el domingo, nos fuimos el sábado y llegamos el domingo, y nos recibieron tarde en la noche en un colegio, en un internado de inglés de mucho renombre que es Arden Lai, y comimos y nos fuimos a los dormitorios, ¿sí? Como un poco como Harry Potter, como dice Si Luis, no le pusieron el ¿verdad? sombrero para escoger Exactamente, ahí, solo no, ya okay. está decidido. Ya estaba decidido desde antes. Sí. Las competencias me llamó mucho la atención. ¿Podría más o menos explicarnos cuáles son? Sí. Porque hay unas que son retos enormes, ¿verdad? Sí, se divide en la parte académica y la parte artística. Entonces, la parte artística está lo que es Drama Festival, que es un guión, un play, un sketch que tienen que escribir y actuar, dirigir y actuar de 10 minutos. Eso se hace frente a público. Voy a detenerme en ese. Se hace frente a público, el guión tiene que durar 10 minutos. Sí. Es una historia de ellos. Una historia original. Sí, original, creado de ellos sobre un acto al azar de gentileza. Okay. Entonces, de esa idea tienen que escribir un guión de 10 minutos y nosotros los profesores pedimos que se incluya todos. Entonces tenemos 17 estudiantes en escenario al mismo tiempo y un director, que se llama Enrique. ¿De cuál acto de gentileza lo hicieron? De la nostalgia. ¿Y cómo le salió? Muy bien, ganamos segundo lugar en la primera ronda. Ok, ahí estamos en primera ronda, ¿verdad? Sí. Ese es el segundo lugar. Ok. Después, lo que es canción. Entonces la canción ellos usan una música, una pista que ellos escogen, que ellos escogieron Oasis, la canción Stand By Me, y ellos escriben una letra original sobre un sentimiento que fue la nostalgia. Entonces eso también incluyó, nosotros llevamos instrumentos, se fue en vivo, 4 voces, 4 cantantes. ¿Tenían que tocar los instrumentos? Sí, y los llevamos de la mano, 2 guitarras. Luis Luis tocó la guitarra. Sí, llevó su ¿Cómo te fue con la guitarra, Luis? Bien, fue muy emocionante porque fue música en vivo, entonces de verdad sentimos la canción y fue muy, muy bonito. Te hubiera traído la guitarra aquí hoy. Sí, y también una parte, 2 otras participantes bailando. Entonces tenemos 3 áreas en lo cual competimos en esa categoría. ¿Cómo les fue en esa? Hubo mucha competencia, no nos fue tan bien. Pero para mí hicieron algo de verdad de quedar de recuerdo. Ok. Además de esa. Entonces está la parte académica. Entonces se divide en 2 retos misteriosos de misterio. Uno que es una presentación, algo verbal, y otro que es de ingeniería. Cuando dicen misterio es porque aquí no sabían qué era. Hasta que llegan allá les dicen que tienen que hacer. Sí. Okay. Entonces, en esta primera ronda tenían que construir un monumento alusivo a la competencia y lo que es la competencia significado para ellos. ¿Y cómo lo hicieron? Muy bien, una caja, una bolsa, una caja, ¿verdad? Con un montón de cosas que ellos le habían dado en la caja y construyeron un monumento con mucha vida y ganaron la primera ronda. Ok, perfecto. ¿Y ustedes quedan en la primera ronda de segundos? De primeros. De primeros en la primera ronda. Sí. ¿Y eso qué les permite? Ir a semifinales. Ok. ¿Y en semifinales qué pasa? Entonces en semifinales... Si eso era la primera ronda de semifinales. Sí, vamos a otro lugar de una universidad cerca de Londres, y ahí hay 2 competencias, una presentación y otro reto de misterio. De nuevo, tienen 45 minutos de preparar algo. ¿Qué les tocó en la presentación? Nos tocó... En la segunda, en la de las semifinales, nos tocó hablar de la comunicación
y cómo esa habilidad se desarrollaba en la competencia. Y la que hicimos en la primera ronda, nos tocó hablar de una persona que nos inspirara a nosotros, que fuera de nuestro país. Entonces fue muy emocionante porque apenas nos dijeron eso, pensamos en Juan Santamaría. Y es increíble porque es un sentimiento de hablarle de Juan Santamaría a un montón de mexicanos, chilenos, Sí. que no saben nada de eso, y en realidad fue muy inspirador hablar de eso. Fue todo como un honor hablar de eso. Sí, ¿vos estabas de acuerdo con Juan Santamaría cuando lo escogieron? Sí, yo lo estaba viendo porque era otro grupo en el que yo no estaba. Pero cuando yo lo vi se me salieron las lágrimas y todo. Sí, sabían mucho de Juan Santamaría, porque ese es un problema de nosotros aquí, ¿verdad? De los ticos. No sabemos el himno en abril y en mayo ya se nos olvidó. En realidad, en esa presentación específicamente de la primera ronda nos dejaron investigar, nos dejaron tener una computadora a mano mientras que la hora pasaba, pero la mayoría de eso ya lo sabíamos. ¿Y todos estaban de acuerdo con Juan Santamaría? No salió Franklin Chan por ahí, digamos, se me ocurre. Un compañero dijo Franklin Chan. Yo sabía eso. Y Siempre pasa. Pero bueno, les fue bien esa quedamos de primeros en todo el campus, de los dos grupos del campus. De los dos grupos. ¿Y el misterio? Ese era el misterio, ¿no? Eso era el misterio Ok. de presentación. Sí. Ok. Y después, todavía en lo que es la primera ronda, hay dos presentaciones más. Una que fue uno de mis favoritos, que fue el de... ellos tenían que presentar un país, y nos dieron Finlandia. Ajá. Y tenían que hacer una presentación de 10 minutos para una feria internacional de turismo. Uf. Entonces, bueno, Christine fue uno de los líderes en esa creación. ¿Cómo te fue? Nos fue muy bien. Sí, ¿qué hicieron? Bueno, les dijimos de varios lugares a donde podían ir de Finlandia. Entonces decíamos como el Seurasari Park. Entonces podían ir ahí a ver como animales y así. Y ganamos primer lugar, ¿verdad? En nuestro grupo. Y también esa presentación la tuvieron que presentar en las semifinales otra vez. Y del 100% se sacaron 99%. Uf. Esa presentación quedó muy bien. No, y es impresionante lo que hicieron. Sí, de verdad. Y es de pensar, bueno, la proyección que pueden hacer un grupo para promocionar otro país. Sí. ¿Verdad? Y además hay que aprender las cosas de los otros países muy rápido. Aquí se dura no sé cuánto, se planea una feria de turismo como 2 meses para ir a representar a Costa Rica, que es donde vivimos, a otro país. Ahora un tercer país es impresionante. Sí, de verdad que sí. ¿Y con base en qué se planean estas competencias? Bueno, la competencia trae su manual, entonces tenemos una guía en ese manual no es muy específico, pero tenemos que cumplir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que es el tiempo, 10 minutos. O sea, si llegamos menos de 8, no 7 y medio, perdemos puntos. Si es más de 10 minutos, perdemos puntos. Entonces, manejarlo entre ese tiempo. Tienen que ver 4 áreas que era vivir lo que es la cultura de Finlandia, entonces tenían que visitar lugares que hacía eso. Podría ser otro era buscar lugares que promocionaba el medio ambiente, entonces buscaban, y ahí fueron montando una presentación con PowerPoint en base a esos 4 guías, y obviamente la creatividad de ellos cuando podían. Yéndome un poco al principio, ¿por qué es tan importante este evento? ¿De dónde viene? Bueno, viene hace unos años, ellos empezaron a tratar de abrir esta competencia a Centroamérica y Latinoamérica. Pero para mí, yo creo que la esencia de esta competencia es vivir el idioma. Porque tendemos en el aula de solo entregar información. Pero esta competencia permite no solo vivir y ser parte de una cultura a través del idioma, pero también mejorar y de verdad sentir lo que es ese idioma.
Y creo que no solo es ir a visitar el país, sino los 6-7 meses antes, donde ellos solo pueden hablar inglés, 2 semanas en inglés, que es una política que tenemos. Hace unos meses estaba aquí con nosotros la ministra de Educación en ese mismo programa, y entonces sacamos el cálculo, y lo voy a volver a sacar porque no me acuerdo, de cuántas horas de inglés reciben los estudiantes costarricenses de escuelas y colegios públicos. Son más o menos 2 horas por día, por 5 días a la semana, por 4 semanas al mes, por 9 meses al año. Son 360 por 6 años en primaria, 2.160, son como 4.000 horas, más o menos. Ese día, y teníamos la enorme discusión con la ministra de Educación, de que uno en 4.000 horas de inglés debería de aprender un montón de inglés, ¿verdad? Pero hay un problema en la ejecución, y yo sé que ustedes no son de públicos, pero hay un problema en la ejecución porque todos los años volvemos a aprender exactamente lo mismo hasta que llegamos al 5º año de colegio y seguimos con lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que te permite, digamos, trascender, pensar, comunicarte, vivir en inglés con base en estas experiencias? Bueno, para mí son dos cosas muy, muy importantes. Una es la creación original. Si usted tiene que expresarse de su ser interior, porque es tu propia creación, el idioma viene naturalmente, en vez de algo que sea memorizado. Y el otro es un aprendizaje que no sea fijado en un libro. Es vivirlo todos los días. Así es. ¿Verdad? El saludo de la mañana que sea en inglés, que se despide en inglés, y ahí va, ¿verdad? Desde muy chiquititos a más grandes, ya es una persona, la teacher, con la cual usted habla inglés, punto. No hay, el español no es una posibilidad. Sí, es muy interesante cuando uno empieza a estudiar comunicación y estudia una cosa muy rarísima que se llama semiótica. Bueno, y perdón a mis profesores de semiótica en la universidad, pero cuando uno estudia semiótica, lo que le enseñan es que uno se imagina todo antes de decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo digo árbol, en realidad en mi mente se forma una imagen de un árbol que fue el primer árbol que seguro vi cuando era pequeño, ¿verdad? Y que normalmente cuando aprendemos muy grandes inglés, entonces pensamos en árbol, lo convertimos en el cerebro a inglés y después nos imaginamos la imagencita del árbol, ¿verdad? Brincarse ese proceso, digamos, por eso dije pensar en inglés. Pensar en inglés es como interiorizarlo. Esa es la magia de lograr hablar inglés con fluidez. Exacto, entonces es describir ese árbol en sus palabras, según la edad que usted tiene, y conforme usted va creciendo, va embelleciendo el idioma con más palabras, más descripción. Vamos a ir a una pausa y ahorita volvemos con el desenlace de la historia. 2:54. Además, Cristín y Luis van a tener que escoger la canción con la que despedimos hoy, Matices. Así es que bueno, tienen toda la posibilidad abierta, pueden escoger cualquier canción que quieran. 2:54. Vamos a la pausa. Ustedes recuerden comunicarse con nosotros a través del Twitter en @monumentalcr, en Facebook en Noticia Monumental, y inclusive en cualquier momento del programa, si quieren referirse, pueden llamar al 905-222-0000, que está habilitada, ¿verdad? La central. 2:55, vamos a la pausa y ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
3 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. A la gente que nos estaba reportando sintonía a través de redes sociales como el POAS, que todas las tardes nos escucha y que siempre a la 1:59 nos pone que va a servirse el café porque va a escuchar Matices con nosotros. Así es que un agradecimiento. Realmente todo el equipo de Noticia Monumental está trabajando hoy para una enorme cobertura esta noche en la tercera emisión de Noticias a las 7, pero además de una enorme cobertura política este fin de semana. Como les decíamos, el domingo vamos a arrancar la transmisión a las 9 de la mañana desde la Asamblea Legislativa, a través de Canal 2, a través de Monumental, con la elección del directorio legislativo. Yo sé que a muchos les suena aburrido, pero finalmente es la presidencia del primer poder de la República lo que se define el próximo domingo. Ustedes lo pueden vivir con nosotros. Ahí estarán dos de nuestros analistas legislativos más expertos en este tema, don Alex Ibaja y don Belisario Solano, ambos exdiputados, ambos ex jefes de fracción, ambos analistas comunes aquí en Matices. Así es que estarán con nosotros desde el set principal de Monumental en la Asamblea Legislativa. Ahí iremos más o menos hasta las 3 de la tarde porque tenemos que prever la votación del directorio legislativo, el discurso de los jefes de fracción y el análisis posterior que hacemos nosotros. Ese día hay semifinal del fútbol nacional, así es que supongo que tendremos el partido el sábado, ¿verdad?, entre la liga, que abre la liga, ¿verdad, don Esteban? Sí, abre la liga contra el Saprissa, así es que ese día tendremos transmisión además del partido de la semifinal, y el lunes de 3 a 6 de la tarde tendremos la transmisión del informe de labores del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Será su segundo informe de labores ante el Congreso, primera vez en la historia, que por ley es un 2 de mayo, y yo los invito también a ponerle atención al presidente ese día. Hay muchos países que no tienen la oportunidad de escuchar a sus gobernantes dándole cuentas al país una vez por año. Hay muchos países que no tienen presidente cada 4 años. Hay dictaduras enormes en Siria, donde ustedes ven hoy a gente saliendo amenazada por el Estado Islámico y por una dictadura de Bashar al-Assad en Siria que lleva años, y antes de Bashar al-Assad era el papá de Bashar al-Assad. Así es que, de verdad, los que tenemos la oportunidad de escuchar a un presidente dando su informe de labores, que después se habilitan 2 días en la Asamblea Legislativa para que lo critique quien quiera de la Asamblea Legislativa, bueno, eso hay que vivirlo y hay que agradecerlo aquí. Son las 3:07, estamos con representantes del Colegio St. Paul que nos están contando la experiencia que vieron en Inglaterra en un evento enorme donde les fue muy bien, y les decía que habilitamos nuestra cuenta en Twitter, @monumentalcr, nuestra cuenta en Facebook, Noticia Monumental, y el 905-222-0000, para que ustedes, si quieren darle un mensaje a la teacher, a la mamá o a los 2 muchachos que nos acompañan hoy, pues puedan hacerlo libremente. Teacher, llegamos hasta el final de la primera ronda. Sí, faltó una competencia que fue un proyecto que ellos tenían que hacer realidad en el colegio a partir de un TED Talk, que es ahora algo que es muy conocido alrededor del mundo. Difícil. Entonces, los que estaban manejando esa competencia escogieron trabajar la conciencia, el mindfulness, y entonces se logró con la directora abrir un jardín donde se puede ir a trabajar su conciencia a través de la meditación. Entonces lo hicieron realidad y lo hicieron de tal forma que la presentación allá en Inglaterra fue otro que ganaron, que fue muy bien presentado. ¿Y quién hizo la presentación? Eran 6 estudiantes que lo presentaron, sí. Es complicado. Bastante complicado. Bueno, ahí se acaba la primera ronda. Sí. En la primera ronda ganan. Sí, pasamos de los 10, el grupo de nosotros pasan 4. Nosotros éramos el primero de esos 4, que pasamos a los semifinales, donde fuimos a una universidad cerca de Londres y competimos en 2 competencias. Una presentación que era de misterio, y la presentación de Finlandia. Se volvió a presentar y de nuevo... Ok, y ahí ganan. Vuelven a ganar la semifinal. Y vamos a finales. Ok, ¿y qué pasa en las finales? Finales son 15 colegios, que son 4 casi de cada, 3 de cada campus, y tienen que ir a otro reto de misterio, que fue un guión que tenían que escribir y presentar en 7 minutos sobre las herramientas que el bio les da como personas para el futuro, y después a debate.
Entonces, debatir el rol de gobierno a nivel de educación. Uf, qué interesante. Déjeme un momento, me está llamando don Sergio González de Cartago. Esteban, aquí se nos está filtrando un feedback. Ahora sí, 3:10. Don Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, usted, Gandal. Bien, gracias. Sí, adelante, por favor. Sí, mira, escuché el tema prácticamente al final. Sí. Entonces, pero es que me llamó la atención ahora que usted mencionó lo de la parte de inglés. Uh-huh. Yo sé que no es el tema, pero permítame hacer un comentario breve. Por favor, don Sergio. Sí, que tengo mis dudas. Yo al menos tengo 46 años. En mi época, imagínense, nunca nos enseñaron a coger inglés. Uh-huh. Hoy en día hay esa facilidad y te da toda la explicación del montón de horas que hoy en día le dan a los alumnos. Sin embargo, aún así, prácticamente aquí en Costa Rica, miren, ni siquiera, o sea, el porcentaje muy bajo de lo que la gente sabe hablar inglés. Y en caso mío, yo no tengo ningún otro idioma. Mi pregunta es que realmente si todos a cualquier edad pueden aprender a hablar inglés. O sea, yo tengo mis dudas, yo creo que eso no es para todos. Creo que ahí está una teacher, creo, me pareció. Aquí está la teacher, ¿sí? Sí, para ver si quiere preguntar una vez, don Sergio. Porque, curiosamente, ayer le decía a mi sobrina de 10 años, está en 4º año, y precisamente ayer le preguntaba que si ella le gusta el inglés, y me dijo que no le gustaba, y que aparte de eso el inglés se la pasa todo el día hablando por WhatsApp, por teléfono. O sea, imagínese, si a una persona le cuesta, no toma interés, y no le gusta, y vamos a una teacher así, pues imagínese. Y con más razón, si no vive en un ambiente de eso, la mayoría no tenemos esa aquí en Costa Rica no tenemos esa facilidad de que estar relacionándonos con el inglés. Claro. Entonces por ahí va el asunto. Bueno, gracias, don Sergio, además por escucharnos toda la tarde. Teacher, voy a aprovechar. ¿El inglés es para cualquier persona o no? Yo sí siento que no hay edad para el idioma. Uh-huh. Si hay una voluntad fuerte, sí se puede. Como todo, entre más tarde lo dejamos, tal vez más retos va a haber, pero no es imposible. Entonces yo sí siento que un idioma es algo que sí se puede trabajar en cualquier edad, buscando un sistema que le puede servir. Para mí, como ve que este programa que trabajo con los estudiantes, para mí es muy importante que sea algo que es de conversación, la gramática es muy importante, obviamente, pero leer es muy importante. Ahora con internet hay tanto que uno aprovechar, sí, desde noticias, de fábulas, que uno puede poquito a poco ayudarse en la casa y llevando un curso fuera. Y además la lengua nativa uno siempre aprende a hablarla antes que escribirla, ¿verdad? Y normalmente cuando vamos a aprender idioma lo hacemos al revés, aprendemos a escribir antes de hablarlo. Exactamente. Sí, sí. Es muy interesante. Y lo que decía don Sergio ahora, don Sergio, usted no me lleva tantos años, me lleva 12 años nada más, yo tengo 34, y yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, todos los años aprendí My Name Is, todos los años exactamente, desde primero hasta sexto, así es que a eso me refería en la evolución. ¿Fueron papás a Inglaterra? No, solo alumnos. Sí, solo alumnos. Uf. Un grupo de papás sí nos acompañaron, una familia, pero después ellos hicieron su recorrido por aparte, entonces lo que es la competencia ellos no estaban. ¿Cuesta dejar un hijo ir a Inglaterra, sí, doña Mario? Sí, cuesta. Sí cuesta, pero uno, gracias a Dios, iban acompañados de 2 excelentes teachers, ¿verdad? Uh-huh. Y uno sabía que iban a estar en un ambiente como muy controlado, digamos. Claro. Y yo siento que ya uno se va preparando desde antes para dejar que ellos den ese paso, ¿verdad? Y nosotros también como papás, ¿verdad? Claro. Y lograr que ellos estén ahí y nosotros también aquí tranquilos. Usted se ríe porque es difícil. Y yo sé que es difícil, sobre todo sí, en Europa, en esta época es complicado, ¿no? Le pasa un montón de cosas por la cabeza, pero qué dicha. Sí. ¿Y cómo les fue a ustedes en lo personal, ya fuera del curso? ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí muy emocionada. ¿Cuánto estuvieron allá? 2 semanas. 2 semanas. Uf, bastante. Sí. ¿Qué te gustó más de allá? El Big Ben. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no en todo el mundo uno ve una estructura tan vieja y que sea un reloj. ¿Y la comida? ¿Cómo te fue con la comida? Era diferente a como es aquí. ¿Por qué? No sé, es que no era típico gallo pinto con huevo. Era fish and chips y sí, cosas así. Sí, desayunar en Inglaterra debe ser complicado. Sí. Luisa, ¿vos?
A mí algo que me gustó mucho también es el Big Ben, porque uno siempre lo ve en las películas y uno ya está acostumbrado a verlo en fotos, pero es increíble estar ahí y verlo de frente, entonces eso me gustó mucho. Pero algo que sí extraño mucho de Costa Rica es que a la semana ya se me antojaba mucho frijo. Sí. Y ahí no se consigue. No. Ni aunque se lo hagan a uno. Es complicado. Sí, el tema de la alimentación es complicado. El clima, que lo dijo Cristina al inicio, es complicado. Y entonces, bueno, llegan a la final, ¿verdad? ¿Y cómo le fue en la final, teacher? Bueno, primero nos dan un detalle que tenemos que leer y preparar para el día siguiente. Entonces la decisión si vamos a pasar toda la noche creándolo, si vamos a poder ensayarlo antes de ponerlo en escenario. Bueno, a la 1:30 de la mañana nos acostamos, a las 6 ya estamos alistándonos para ir a desayunar y llegamos con algo un poco tenuo, no era como muy concreto. Entonces ya los nervios estaban todos sentados en silencio, ¿verdad? Esperando a ver qué iba a pasar en el momento, y en esa presentación nos fue muy bien. A mí me impresionó muchísimo la forma que manejaron los nervios, la presentación, la ejecución de la obra, las voces, solo que nos pasamos de tiempo. Sí, y eso le restó puntos. Sí, nos restó puntos, sí. Pero bueno, habían 120 colegios al inicio. Al inicio, sí. Y quedan 15. Quedan 15 al final. Ok, ustedes están dentro de los 15. Exactamente. Y después en la tarde fuimos al debate, donde los dos estudiantes que manejaban debate muy fuertes se mantuvieron en su posición. Y entonces era esperar hasta el día siguiente en la ceremonia de premios a ver cómo nos había ido. ¿Cómo le fue en la ceremonia de premios? Sí, entonces cuando nuestro nombre salió de primera lista por ser tercer lugar, fue algo que, o sea, todos brincaron, o sea, no pudimos subirnos al escenario porque estábamos festejando ahí mismo en los asientos donde estábamos. Bueno, fueron tercer lugar en la competencia. Exactamente. Sí, yo siempre me he imaginado que subiría yo a decir al escenario si gano un Oscar, pero debe ser una situación parecida. ¿Uno sube a qué? Sí. ¿Nunca había pasado? No. Ni costarricense ni latinoamericano. Latinoamericano sí. 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 Centroamericano. Centroamericano no. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes aquí lo que estaba pasando? A las 5 de la mañana estábamos todos los papás en el chat. Sí. Sí, todos estábamos. Eran las 5 de la mañana del sábado de acá. Uf. Entonces o antes, tal vez eran las 4, no sé, era la madrugada y ya habíamos recibido mensajes de que habían ganado, de que habían quedado en tercer lugar, tanto de nuestros hijos como de las teachers que nos mandaban fotos y la celebración y todo. Ya nos estábamos comunicando desde temprano. Ah, qué lindo. ¿Y cuando vinieron cuánto tiempo después? 3 días después. 2 días después, sábado, el lunes en la tarde ya estamos. ¿Y aquí. cómo fue el recibimiento, doña Marjorie? Los esperamos con bandera de Costa Rica, todos Sí. con bandera con camiseta del San Polo, de la selección. Todos estábamos ahí esperándolos para gritarles, para hacerles porras, para abrazarlos a todos. Estábamos muy emocionados. ¿Venían en vuelo directo? No venían de Madrid. Sí. Ok, pasamos por Iberia. la noche en Madrid. ¿Y tuvieron que esperarse mucho a Madrid? No, porque quedamos la noche y hicimos un tour de Madrid y después el día siguiente Pero ese regreso lleno de adrenalina, digamos, para ver a las familias, para que lo feliciten a uno, es una cosa impresionante. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo venían en el avión? ¿Felices? Yo venía muy feliz, pero cansada. ¿Te dormiste las 11 horas? No podía dormir. Venía jugando y traté de dormir, pero no podía. Bueno, ese vuelo en la ventana es un poco aburrido, además. Solo se agua y agua y agua. ¿Cómo te fue en ese vuelo de regreso? En el de regreso, bien, como era la tarde, entonces casi no dormimos, pero un poco cansado, pero muy emocionado de ya llegar a Costa Rica y contarles a todos lo que había pasado y toda la experiencia. Sí. ¿Cuántas veces lo han contado? Yo soy como el número 25. No, pero se disfruta cada vez que se cuenta, ¿verdad? Sí. Se disfruta mucho. Bueno, yo quiero agradecerles mucho, la verdad, que hayan venido hoy. Porque efectivamente estos espacios, a mi criterio, y aquí hago una culpa, digamos, desde un medio de comunicación, hace mucha falta. Centrarse en las noticias positivas que permiten inspirarse a las demás personas. Así que, teacher, muchas gracias.
Gracias a usted. Doña Margie, muchas gracias. Muchas gracias, Randy. Y Cristín, Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.